Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos viendo el tema recursos. Ya vimos el recurso de aclaratoria, el de revocatoria y hoy nos toca ver el recurso de apelación. Antes de empezar específicamente con el recurso de apelación, quería que repasáramos un poco algunos elementos que tenemos que tener en cuenta o datos que tenemos que tener bien claros. Primero, tenemos que tener muy bien presente y fresco el tema de las resoluciones judiciales. Es decir, cuando hablamos de recursos, hablamos de medios de impugnación de resoluciones judiciales. Entonces, tenemos que hacer un repaso de la clase. ¿Se acuerdan de actos procesales? Bueno, saber cuándo estamos frente a una providencia simple, cuándo estamos frente a una interlocutoria y cuándo estamos frente a una sentencia definitiva. Es básico. Entonces, leemos el artículo 160, el 161, el 163 y ellos nos van a dar una pauta de las características de cada una de estos tipos de resoluciones judiciales. Es también esencial en materia de impugnación, es decir, de recursos, identificar ante qué tipo de resolución estamos, porque eso nos va a indicar si esa resolución o esa providencia puede ser objeto de una impugnación a través de un recurso. Vimos entonces el recurso de aclaratoria y el de revocatoria. Hoy nos toca ver en el de apelación. El recurso de apelación, como los demás recursos, tiene que tener tres características, que es común a todos los recursos procesales. Primero, el que interpone el recurso, es decir, el que dice apelo o interpongo recurso de revocatoria, tiene que ser parte. Y en este caso, es decir, en este tema que es los recursos judiciales, el concepto de parte no es el mismo que utilizamos cuando vimos quién puede ser parte en un proceso. Porque acá la evaluación que se hace para saber si alguien puede ser parte en un recurso es el sujeto que está afectado por la resolución que estamos atacando. Entonces, si por ejemplo la resolución que queremos atacar es una regulación de honorarios a un perito ingeniero mecánico, ¿quiénes pueden ser parte en ese recurso? Obviamente que el obligado al pago de los honorarios, por ejemplo, el que sea el condenado en costas, la otra parte que no está condenada en costas porque hay una solidaridad prevista en el artículo 77 del Código Procesal que dice que aún el no condenado en costas tiene que pagar el 50% de los honorarios. Entonces esa es una parte interesada en esa regulación, y el propio perito, es decir, la persona que solicitó la regulación. El perito no es parte del proceso principal, es el actor y el demandado, pero él en materia del recurso es parte en el trámite de esta resolución o de la apelación de esta resolución judicial. ¿Se entiende entonces el concepto de parte? Entonces lo tenemos que analizar desde el punto de vista de la resolución atacada. También no solamente hay que ser parte, sino que interponer el recurso dentro del plazo. Cada recurso tiene su plazo específico. Si el sujeto que quiere impugnar una resolución judicial no respeta el plazo, es decir, si el plazo era de 5 días, interpone el recurso el día 6, el día 7, otro día, más allá del quinto, no tiene trascendencia el acto procesal. ¿Se acuerdan? Esto también lo vimos en actos procesales. ¿Y cuál es la consecuencia de no haber impugnado una resolución judicial? Bueno, la resolución adquiere firmeza, es decir, adquiere calidad de cosa juzgada. Obviamente estamos hablando de una resolución solamente apelada por una de las partes, capaz que apeló otra, pero para el sujeto que apeló fuera de plazo o interpuso el recurso fuera de plazo, para él, en principio, esa resolución quedó firme en el sentido de que no la puede cuestionar. Las otras partes, si apelaron en plazo, sí. Y el tercer requisito es el gravamen, que significa que esa resolución dictada por ese magistrado, por ese juez, tiene que causarle un perjuicio a la persona. Es decir, la persona tiene que haber pedido algo
y el juez tiene que no habérselo otorgado o otorgado parcialmente u otorgado otra cosa, ¿sí? Entonces, el agravio está dado por la falta de coincidencia entre lo que pido o lo que pedí y lo que el juez me otorgó. Esa es la noción básica de agravio. En los siguientes videos vamos a seguir hablando del recurso de apelación.